Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para nosotros es un gusto enorme darle la bienvenida a esta nueva sección de High Chess, denominada Novedades del Mes, donde aprenderemos una de las más grandes novedades, como su nombre lo dice, que han surgido en estas últimas semanas, en concreto una novedad versus la Caro-Kann. Espero disfruten mucho de esta gran idea, ¿no? Teórica. Y bueno, estaremos en este caso los maestros FIDE Carlos Sandoval y un servidor, ¿no? Espero que les agrade mucho este nuevo concepto, ¿no? Y bueno, justamente la idea aquí es indagar y mostrar a todo el mundo la belleza de la parte teórica del ajedrez, es decir, de las aperturas, de que podemos seguir investigando y indagando y básicamente encontrar ideas muy, muy interesantes que nos puede ayudar en cierto momento para ganar a nuestros adversarios, ¿no? Y si les funciona a los mejores jugadores del mundo, seguramente que a nosotros también. Entonces, bueno, nada, Carlos, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo súper bien, Freud. Ya muy emocionado por compartirles este nuevo trabajo que, bueno, vamos a iniciar este mes y esperamos que se mantenga, sobre todo si a ustedes les ayuda y les gusta. Excelente. Bueno, Carlos, pues ahora sí que te cedo el micrófono. Vamos a estar comentando un par de líneas de manera simultánea y bueno, pues a ver qué pasa en las 64 casillas. Claro que sí. Bueno, esta es una partida que se jugó entre, como ya comentó Freud, Alan Pichot, uno de los mejores jugadores de Argentina del momento, y Alireza Firuza, un jugador muy joven. Me parece que ya tiene 17 años, ¿verdad, Freud? Sí, es 17 muy joven. años. Y bueno, Firusha es de nacionalidad, nació en Irán, pero ahorita ya juega por Francia. Tuvo algunos problemas ahí con su país y juega por Francia. Y esta es una partida que se juega en un torneo online, la Crypto Cup. Y bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a analizar qué fue lo que sucedió aquí en la partida. Entonces, Pichot lleva las piezas blancas, se juega la famosa Caro-Kann, que es una de las armas principales de Furish en este momento, y Pichot elige esta línea D3, que ahorita está muy de moda, es muy popular, eh, desviándose un poquito de las líneas principales con caballo C3, o incluso, bueno, desde la jugada 2 existía D4, E5 o caballo C3, eh, pero últimamente se está poniendo muy de moda esta línea caballo F3 D3. La primera vez que analicé esta partida con Freud, pues los dos nos preguntábamos qué pasaba con D por E4, ¿no? Porque bueno, es la jugada más natural y aparentemente llega a un final que podría parecer bastante cómodo para el negro, ¿no? Después del cambio de damas, las blancas pierden el enroque y decíamos, bueno, después de caballo F6, pues parece que el juego del negro es muy fácil, ¿no? Pero resulta que no lo ha sido tanto y esto lo han notado los jugadores de negras que han entrado a esta línea, ¿no? En particular, Firusha tiene un mal score en esta línea, ya tiene tres partidas, una contra Duda que perdió, otra contra Wei Ji que perdió y una tercera contra Hari Krishna que terminó entablando, pero que estuvo bajo mucha presión. Eh, y bueno, aquí lo que vimos de esta posición es que el blanco usualmente juega caballo BD2, también puede hacer caballo FD2, pero bueno, caballo BD2. Y tiene un plan muy simple que es hacer caballo de E1, caballo D3 y simplemente preguntar al alfil de F8 cómo es que se va a desarrollar, ¿no? En el caso de que el negro llegue a ser E5, por ejemplo, con caballo BD7, E5, bueno, el plan de caballo 1, D3 va a meter mucha presión en este peón de E5. El caballo va a venir a C4 y no es tan fácil acomodarse de negras. Y bueno, en caso de quedarse muy conservador con E6, la misma maniobra te puede terminar ganando espacio, ¿no? El caballo 1, caballo D3, te mete en F4 y no es tan cómodo jugar. Por ejemplo, la partida de Friucha siguió con alfil G4, alfil E2, caballo acá, caballo 1, de todos modos cambiaron alfiles de casillas negras, perdón, acá hace Friucha E5 y bueno, después de este cambio, el caballo de G4 quedó un poco extraño. Si vuelve F6, el peón de 5 termina débil. Y como fue en la partida F6, bueno, el caballo tuvo que reacomodarse, pero Firusha quedó, en resumen, mal en la apertura. Entonces, bueno, es por eso que este D por E4 se le ha huido un poco y los jugadores de negras prefieren hacer la jugada alfil G4.
Bien, pues qué interesante, ¿no, Carlos? Lo que nos comentaste acerca del finalito, ¿no? Justamente uno pensaría que es un final, pues, relativamente sólido para las negras y en realidad la teoría ha demostrado una vez más que es en realidad una línea muy, muy sólida y que, bueno, incluso para jugar en la elite, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, sigamos. Después, alfil G4, como bien se muestra en el tablero, es la jugada principal de esta posición, ¿no? La idea obviamente es clavar y poner presión sobre el caballito de F3, pero justo por esa razón las blancas acá deciden jugar H3, ¿no? Para preguntarle hacia alfil de G4 hacia dónde va a ir, ¿no? Porque claro, aquí tiene en principio dos opciones más o menos razonables, ¿no? La primera, que es la más principal, que es justamente ir a H5, que esa luego la veremos, pero ahora conviene preguntarnos qué pasa, por ejemplo, si el negro decide no perder tiempo, y deshacerse de una vez de su pareja de alfiles jugando alfil por F3, ¿no? Bueno, aquí el gran problema que tienen las negras es que después de las jugadas dama por F3, ¿no? La captura más natural para no estropear la estructura de peones, una jugada como E6 que se ha llegado a emplear en muchas ocasiones para darle paso al alfil de casillas negras, bueno, de pronto nos encontramos con una posición muy sana para las blancas, donde existen básicamente dos planes principales para el jugador de blancas. Uno que es jugar con C3D4, ¿no? Básicamente aprovechando que el caballo se encuentra en B1, a diferencia de otras variantes donde ya está en C3, y en realidad el negro, pues en realidad se le dificultará un poco, ¿no? La lucha en el centro, especialmente una vez que ha cedido ese par de alfiles. Y el otro plan que nos gusta a los jugadores de Fianchetto, también un plan bastante, bastante correcto, es el plan de jugar con G3 para alfil G2, ¿no? Y en realidad acá la posición blanca también es muy buena, ¿no? Se enrocarán eventualmente, ¿no? Traerán la dama E2 para algún F4 y en realidad están muy, pero que muy bien las piezas blancas. Entonces, esta posición en general se considera una posición con ligera ventaja blanca, pero una ligera ventaja bastante cómoda, pues bastante buena, ¿no? Porque básicamente acá el blanco no sufre y son las blancas las únicas que tienen el control y la presión de la posición. Entonces, la verdad que esta variante no se recomienda del todo para las piezas negras, aunque es una posibilidad y es jugable. Bueno, pues si les parece bien, entonces regresamos. Vamos a la variante principal, que de hecho se jugó en la partida, alfil H5, como verán, para justamente no ceder tan rápido ese par de alfiles. Y bueno, después de la jugada alfil H5, siguen las blancas con una jugada muy curiosa, que es la jugada dama E2, que tiene básicamente la virtud de salirse justamente de ese tema del D por E4. Ahora ya no es posible, bueno, ya no es tan correcto, porque justamente eliminarían la tensión central y ahora las blancas se preparan para un eventual G4, ¿no? Una vez más, recordar, si las negras juegan alfil por F3, en realidad tras dama por F3 estaríamos transponiendo a la línea que acabamos de ver hace un momento. Bueno, entonces es por eso que las negras continúan con una jugada de desarrollo muy normal como lo es E6, ¿no? Una vez más, abriéndole paso a su alfil de casillas negras. Después las blancas siguen con G4, una jugada que va acorde justamente con la idea de tratar de luchar contra ese alfil de H5 que se encuentra bastante limitado. De hecho, la única jugada para no perder el alfil es la jugada alfil G6, ¿no? Y noten cómo el alfil desde esa casilla cada vez tiene una menor acción en la posición, especialmente porque choca con la cadena de peones de las blancas. Entonces, por esa razón, acá las blancas se encuentran en una posición muy confortable. Después, acá, una vez más, siguiendo con la misma idea, las blancas deciden jugar H4, ¿no? Quieren ir por ese alfil, no se cansan y no se cansan y quieren jugar H5. Es por esa razón que en esta posición se desprenden tres ideas principales para las negras, justamente para no perder la pieza. Una, que es la más floja, la que consideramos la idea menos recomendable, que es la que vamos a ver, que es D por E4, justo la que vamos a ver, otra que es H5, que es de hecho la de la partida, la principal, y otra que es H6, que anteriormente se consideraba la principal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si les parece a partir de D por E4. Vamos a ver qué pasa con esta captura de peón. Bueno, el gran problema de D por E4, básicamente y en líneas generales, es que cede muy rápido la tensión en el centro, cosa que esto no le favorece en lo absoluto a las negras, debido a que justamente ese alfil de G6 ahora va a tener menos puntos fuertes a donde golpear. En este caso, el punto E4 ya se va a estar aliviado una vez las blancas recapturan con la jugada D por E4, ¿no? Y nótese cómo en realidad ese alfil de G6 sufre mucho. Bueno, una línea, por ejemplo, podría seguir tras la jugada H5,
¿no? Evidentemente porque ahora se amenaza H5 por parte de las blancas, luego las blancas continuarían con G5, ¿no? Evitando que las piezas negras puedan justamente liberar su posición en el flanco de rey, a lo que las negras normalmente contestarían con alfil D6, ¿no? Desarrollando justamente ese alfil de casillas negras, una casilla muy natural, además de que impide la jugada caballo E5, que en ocasiones es bastante molesta, ¿no? Caballo C3 por parte de las piezas blancas, ¿no? Con la idea de reforzar el centro, reforzar la defensa sobre el punto E4 y además evitando en muchas ocasiones algunos jaques molestos en A5 por parte de la dama, dama C7, por ejemplo acá, ¿no? Un desarrollo una vez más muy lógico de piezas, alfil E3, ¿no? Con idea de preparar directamente el enroque largo y tras las jugadas caballo E7 y enroque largo, la teoría marca que las negras tienen ciertos problemas, especialmente como pueden ver en pantalla el alfil de G6, que prácticamente le va a costar mucho trabajo reincorporarlo y por esa razón se considera que esta posición es de ligera ventaja blanca, pero en la práctica consideramos que es todavía más difícil de jugar con negras, precisamente por esa inactividad de ese alfil, además de que las blancas gozan de mucho espacio en general, específicamente en el centro, y una coordinación bastante mejor con respecto a la posición de las negras. Bueno, entonces como verán, la línea de por E4 nos lleva prácticamente de lleno y de casi de una forma forzada a esta línea, y es por esa razón que consideramos es la más floja de las tres. Bueno, si les parece bien, regresamos para intentar ver alguna otra posibilidad interesante por parte de las piezas negras, y en realidad la hay, ¿no? Que es la jugada H6, que como comentábamos era la alternativa, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Porque se consideraba que era una jugada, bueno, que en realidad no movía tanto la estructura de peones en el flanco de rey y simplemente le daba la casilla H7 para el alfil. Bueno, veamos qué es lo que sucede con H6. El problema es que ahora las blancas pueden jugar otra línea muy concreta. Después de las jugadas H5, obviamente amenazando al alfil de G6, por esa razón es necesario jugar alfil H7 y después de la jugada G5, buena jugada de ajedrez, la verdad que la posición es un completo lío, ¿no? Sobre todo si aquí las piezas negras no conocen muy bien qué es lo que está pasando porque se le está viniendo jugadas como G6, jugadas como G por H6 en algún momento, incluso jugadas de la mano de caballo E5 para G6. Entonces, por esa razón es necesario para las negras capturar el peón de G5, ¿no? Con lo cual las blancas hacen lo propio, recapturan con caballo, ¿no? Aprovechando que tocan al alfil de H7 y en algunas variantes también al peón de F7 que se encuentra bastante vulnerable. Bueno, de hecho así siguió una partida que se jugó entre Aronian y Artemiev, ¿no? En el año 2019, ¿no? Acá las piezas negras jugaron alfil E7, una jugada también bastante normal para atacar al caballo de G5 y tratar de que se vaya, pero aquí las blancas respondieron con F4. Una jugada muy buena, ¿no? Que gana espacio en el flanco de rey, pero además aprovecha para defender al caballo de G5 y en algunos casos amenazar a algún F5, F5, F6 o F5, F por E6. Entonces es por esa razón que las negras aquí están un poco apretadas. La partida siguió caballo de D7, ¿no? Una jugada también bastante natural de desarrollo, ¿no? Controlando casillas como E5, C5 y F6, con lo cual las blancas responden con alfil H3, ¿no? Justamente tratando de amenazar temas y sacrificios muy interesantes en E6, con lo cual las negras jugaron en esa partida dama 5 jaque, alfil D2, todo hasta aquí muy natural, dama B6, caballo C3, sacando las piezas a la acción, ¿no? En realidad comer el peón de B2 sería bastante peligroso por el tema de torre B1 seguido de torre por B7, es por eso que en la partida se jugó D4 y la verdad que después de caballo A4 las blancas gozan de una posición muy buena. De hecho, esto es clara ventaja blanca y se considera que la posición es realmente cómoda para las blancas. Una vez más, aparecen otra de los grandes problemas para las negras. En primer lugar, el alfil de H7 que se encuentra muy restringido y en segundo lugar el gran espacio y coordinación de piezas blancas. Entonces, como ven, bueno, de pronto con jugadas bastante naturales de las negras, de a poco se van quedando un poco mal. Entonces es un arma realmente muy peligrosa, sobre todo para aquellos jugadores que juegan justamente contra este tipo de sistemas del tipo Karoka, ¿no? Entonces, bueno, nótese cómo realmente la posición negra es bastante delicada. Es por esa razón que seguramente nuestro joven iraní conocía, ex iraní, actualmente francés, conocía todo esto, ¿no? Recordar que estos jugadores estudian al 1000 por hora, ¿no? Todos los días, y por esa razón, ¿no? Seguramente que llegó a la conclusión que la jugada aquí correcta y pertinente en la posición es H5, ¿no? Que es una jugada que evita todos los H5 de las blancas y por otra parte, obviamente,
trata de definir qué va a pasar en el flanco de rey, ¿no? Aquí, como vimos en modelos anteriores, existen ideas en algunos casos como G5, pero la verdad que de inmediato es una idea que, bueno, no es tan correcta del todo, porque, bueno, de pronto rápidamente, ¿no? Fija la estructura y en realidad la jugada más correcta de la posición es la jugada caballo E5, justamente evitando los F6, ¿no? Entonces, caballo E5 primero, la jugada más flexible, la que se considera la más correcta en la posición, ¿no? Alfil H7, la jugada más normal para evitarnos que nos coman, ¿no? Por ejemplo, tras una jugada normal como caballo E7, que podría de pronto parecer una idea más o menos jugable, el detalle es que después de caballo por G6, ¿no? Caballo por G6 para, de vuelta para que no nos arruinen la estructura, G por H5, ¿no? Capturando un peón, caballo por H4, más o menos forzado, y dama G4, en realidad el caballo se encuentra en serios problemas, ¿no? En realidad se encuentra encerrado y en realidad esta posición, una vez más, es de ventaja blanca. Entonces es por esa razón que no se pueden dar las negras el lujo de meterse en esta variante. Bueno, regresamos un par de jugadas, por esa razón se juega después de caballo E5 la jugada alfil H7, ¿no? Y aquí es justamente donde ahora sí, una vez que el caballo está en E5 y el alfil se ha movido a H7, se juega G5, ¿no? Cerrando la estructura y además abriendo paso a ideas muy interesantes del tipo G6, ¿no? Como veremos a continuación. Bueno, la novedad aquí viene con la jugada alfil D6 por parte de Firuza. Cabe destacar que esta jugada es una jugada súper lógica, pero que casi no se había empleado antes. La idea justamente es definir a dónde va ese caballo, ¿no? Y aquí, curiosamente, existen varias posibilidades, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que la mejor jugada de las blancas es la jugada G6, que es una jugada súper, súper potente, ¿no? Que básicamente es un golpe hacia la posición de las negras, que va a buscar justamente crearle grandes problemas estructurales y un alfil de casillas, ¿no? En H7, que en realidad le va a costar mucho trabajo regresar al juego. Entonces, la variante que les tenemos preparado es G6, única prácticamente F por G6, ¿no? Nótese, porque si alfil por E5 en realidad se le está cayendo toda la posición a las piezas negras, entonces F por G6, ¿no? Seguido de D4, ¿no? En esta posición para defender al caballito de E5 y que no nos los coman, ¿no? Caballo F6, ¿no? Una jugada bastante natural de desarrollo, tocando el punto D4, con lo cual las blancas harían alfil G5, ¿no? Tratando de, obviamente, evitar que nos coman el punto E4 gracias a la clavada, ¿no? Enroque corto por parte de las negras, caballo C3, desarrollando una pieza más a la acción y además defendiendo el punto E4, alfil B4 para intentar, obviamente, crear bastante problemas en una posición del estilo con D por E4 en algunos casos, ¿no? Alfil H3, recordar que ahora el punto E6 es muy débil porque en realidad pues básicamente no hay nadie que lo defienda, al menos de momentos, por esa razón que se tiene que jugar a dama D6. Después de dama D6 tenemos la jugada E por D5, que nos parece una jugada muy correcta y muy importante en este punto, justamente porque es bastante concreta, como verán a continuación, C por D5. Y tras la simple enroque corto, hemos llegado a la conclusión que esto es igualdad, pero en realidad en la práctica consideramos que el juego de las blancas es claramente superior, ¿no? Especialmente porque una vez más aparece el problema justamente del alfil de H7, ¿no? Y además, fíjense la estructura de peones que rota se le ha quedado al negro, ¿no? Con esos peones doblados en G7, G6 y además ese peón retrasado en la casilla E6, ¿no? Las piezas blancas están sumamente coordinadas, ¿no? Es alfil de H3 pegando al punto E6, la dama N2 con rayos X también hacia el punto E6, y en realidad acá el juego de las negras es bastante crítico. De hecho, consideramos que esto es claramente favorable, como les comentamos, hacia las blancas. Entonces, como verán, los problemas de esta línea son muy grandes hacia las negras y en realidad consideramos que es una línea para sorprender muy, muy fuerte. Les recomendamos jugar estas variantes si es que les gustan este tipo de ideas versus la Caro-Kann. Entonces, bueno, nada, yo los dejo con el maestro Carlos, que continúan las líneas muy, muy interesantes. ¿Qué te pareció, Carlos, estas primeras tres líneas de D por E4, H5 y HC respectivamente? Están buenísimas, son muy buenas para una sorpresa en la Caro Kann. E incluso aquí hay otras líneas que pueden llegar a ser interesantes. G6, digamos, es como la opción posicional, que a mí me parece que está bien, y bueno, de hecho es la opción uno de la máquina. Pero hay complicaciones muy interesantes también. Por ejemplo, yo estaba viendo esta línea con E por D5, eh, que la idea es que después de C por D5, bueno, el blanco tiene esta jugada curiosa, dama por H5. La idea de dama por H5 es que después de alfil por E5 hay una pequeña sorpresita que es la jugada G6, ¿no?
Si el negro simplemente recaptura en G6 y no le hace mucho caso, bueno, después de dama por E5, no solo te quito la pareja de alfiles, sino que te dejo toda la estructura rota, el alfil de H7 malo. Entonces, bueno, aquí el negro tiene que hacer algo un poquito más concreto que F por G6. Lo primero que a mí se me ocurrió fue dama F6, me pareció una jugada muy lógica que defiende F7, el alfil de 5, y que además plantea la amenaza alfil por B2. Pero bueno, aquí hay una línea muy interesante que es dama por H7, torre por H7, G por H7, y aquí, bueno, el mejor intento del negro es hacer rey F8, que esto, bueno, todavía parece ir bien para las negras, ¿no? Porque, digo, defiendo el caballo de F8 para que no me corones con jaque, ni comiendo un caballo, y después de coronar, te meto alfil por B2, ¿no? Y trato de recuperar la torre que perdí de H8. El problema es que aquí el blanco tiene una jugada espectacular, que es la jugada caballo D2, cuya idea es muy simple, simplemente quiero defender el alfil de C1, y aprovechando que alfil por A1 no es posible gracias a alfil A3, ¿no? Comiendo en G8 y prácticamente con ventaja decisiva, ¿no? Entonces, y bueno, lo curioso de esta línea es que caballo D2 es la única jugada que gana en esta posición, ¿no? Todas las demás son clara ventaja negra. Entonces, el blanco hace funcionar estas líneas casi que por milagro. Entonces, bueno, por esa razón dama F6 falla. Eh, y aquí, de hecho, la única jugada para seguir jugando, valga la redundancia, es caballo H6, que tiene otra vez la idea de no solo eliminar la amenaza del blanco, que era dama por H7, sino también proteger el punto F7, además de que una vez que el caballo recapture en F7, protegerá el alfil de E5, ¿no? Y aquí la línea principal va alrededor de dama por E5, alfil por G6, dama por H7 y torre H7. Y aquí, bueno, la mejor retirada de la dama es irse a C3 para que no te ganen un tiempo con el caballo en caso de irse a E5 o D4. Y después de caballo C6 llegamos a una de las posiciones críticas de E por D5, que, bueno, yo considero que es un poquito mejor para el blanco. Si bien parece que el negro tiene una gran ventaja de desarrollo, el blanco casi no ha sacado sus piezas. Sin embargo, bueno, el blanco tiene un sano peón de más, además de una importante pareja de alfiles, ¿no? Lo más probable es que venga alfil G5, atacando la dama, el negro no se podrá enrocar largo, o sea, incluso la situación del rey negro es un poquito más crítica que la del blanco, que seguramente hará alfil G5, caballo de 2 y enroque largo en algún momento. Entonces, para mí esta variante funciona bien para las blancas. Sin embargo, aquí hay una sorpresa, un segundo milagro de la posición, que después de dama por H5, las negras cuentan con la jugada dama C7. La idea de dama C7, simplemente en lugar de comer en E5, la idea de dama C7 es defender el punto F7, ya que las blancas estaban amenazando, entre otras cosas, dama por F7. Además de que ahora sí estoy amenazando alfil por E5, porque a G6 simplemente puedo comer en G6 y el alfil está protegido. Y además, dama C7 tiene la intención de perfilar algún dama por C2 en algún momento. Por eso es una jugada muy fuerte. Sin embargo, aquí no acaban las líneas. El blanco puede seguir con G6. Y aquí otra vez yo me preguntaba, bueno, qué pasa con caballo F6, ¿no? Que es como el intento ambicioso de las negras para quedarse con este caballo de E5. Sin embargo, aquí el blanco tiene una línea espectacular que es comer en F7. A rey F8, rey E7, tengo caballo G6 y me zafo. Y contra rey D8, para tratar de quitarme de los jaques, las blancas cuentan con dama G5. La idea de dama G5 es que contra alfil por E5 no voy a comer directamente en G7, porque si bien aquí parece que o me como la torre o corono, pero el negro tiene precisamente caballo FD7, ¿no? Protegiendo la torre con el alfil de E5 y protegiendo la casilla F8. Pero aquí el blanco cuenta con la jugada espectacular F4, que ataca el alfil, gana un tiempo más, y la idea es que si alfil D4, entonces dama por G7, renuevo la amenaza de dama por H8 y F8, y ahora caballo D7, simplemente tengo dama por D4. Y bueno, en caso de alfil D6, dama por G7, y estas dos piezas están tocadas. Entonces, este es otro milagro de la posición. Caballo F6 no funciona, sin embargo, aquí el negro puede seguir tranquilamente con F por G6, caballo por G6, caballo F6, dama G5, y aquí incluso el negro tiene, en lugar de sacar la torre, que de hecho ya sacar la torre a la máquina le gusta la posición con negras,
Me parece que ofrece incluso la jugada rey de uno para simplemente proteger el peón de C2 y hacer alfil H3 torre 1. Pero aquí la mejor jugada de las negras es sacrificar la torre, simplemente decir, yo sigo con mi ventaja de desarrollo y hago caballo C6. Y bueno, nada más para que se den una idea de la locura de la posición, después de caballo por H8, caballo D4, el blanco está amenazando caballo por C2, caballo F3, única jugada, alfil E2, comer en C2 es mala jugada aparentemente, y hay que jugar caballo por E2 en donde aquí el blanco no recaptura en E2, sino que hace alfil E3. Entonces la posición se vuelve una locura total, súper interesante para analizar. Yo no voy a profundizar tanto en esta posición, sino que voy a ir un poquito más a cuál fue la idea de la partida. Eh, Aquí, Alan, bueno, ya mencionamos que existe E por D5, la idea de G6, que por cierto, a G6 hay una línea interesante que es alfil por E5, que parecería que está resolviendo los problemas pues después de G por H7, torre por H7, pero el blanco ahora cuenta con dama por H5, que si se dan cuenta es una versión muy parecida a comer primero en D5 y hacer dama por H5, alfil por E5, G6. Sin embargo, aquí se mantienen los peones de E4 y D5, pero hay una diferencia muy importante con esta línea, ya que si ahora el negro hace caballo H6 como en la otra línea, entonces después de dama por E5, alfil por G6, las blancas cuentan con la intermedia H5. Que tras alfil G7, dama por G7, ahora sí estoy aprovechando la descoordinación de las piezas negras. Esto, fíjense que no se podía en la otra línea, sin los peones de E4 y D5, porque el negro contaba con caballo F5 clavando a la torre. Entonces, bueno, aquí incluso hay unas líneas muy interesantes con caballo G4 y la espectacular H por G6, comiendo en H8, comiendo la dama de D8, y después de torre por H1, bueno, simplemente dama por G7 amenazando mate, y en caso de que lo defiendas, G por H7 y me como el caballo. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, hay muchísimas líneas muy interesantes, que sería espectacular que ustedes las analicen y nos digan si encuentran algunas otras ideas interesantes. Pero la idea de la partida no se quedó atrás, sino que Alan hizo caballo por F7. No estoy muy seguro de que esto lo tuviera ya visto Alan. Creo que por la continuación de la partida, esto más bien fue una improvisación sobre el tablero. Eh, pero bueno, es una idea que se repite en estas posiciones. Después de rey por F7, dama por H5, Alireza hace rey F8, que es la jugada más humana para no matar al alfil de H7 después de G6. Sin embargo, la máquina dice, bueno, haz G6 y luego te acomodas, ¿no? Pero bueno, rey F8 es la jugada más humana. Y aquí nuestra recomendación, si es que deciden entrar en esta línea, es hacer torre H3. Simplemente traer la torre al juego y aquí hay complicaciones muy interesantes que en mi opinión favorecen finalmente al blanco. Es mucho más sencillo jugar de blancas que de negras. Sin embargo, bueno, el negro tiene una pieza de más y va a tratar de mantener esa ventaja a largo plazo. Entonces, sin embargo, aquí Alan hizo dama G4, que es un poco una primera imprecisión en el juego de las blancas. Sin embargo, Alireza no lo aprovecha y hace alfil G6, que es una jugada otra vez muy humana. Y aquí el recurso que tenían las negras era caballo D7, simplemente con idea de a G6, caballo E5 y te estoy atacando la dama y el peón de G6. Y contra H5, D por E4, D por E4 y devolver la pieza con caballo F6. Bueno, todas estas son líneas de máquina, pero una vez que devuelves la pieza, pues se puede notar la superioridad de la posición negra, con todas las piezas afuera y la dama muy expuesta, ¿no? La dama blanca muy expuesta, probablemente después de que te gane el tiempo con la torre, haré dama C7, torre 8, y esta posición es muy buena para el negro. Sin embargo, bueno, una secuencia muy difícil de ver, el propio Alireza no puede encontrar caballo D7, pero bueno, con esto concluye un poco el análisis teórico de esta posición. Cerramos con nuestra conclusión de que torre H3 es la jugada más interesante de la posición y nosotros esperamos que haya muchas más partidas con esta línea, mucha más investigación bueno, partidas muy emocionantes porque se ve que es una posición con muchas ideas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Como verán, una posición y una línea muy, muy interesante
Incluso yo creo que tanto al maestro Carlos como a un servidor viendo todas las variantes nos fascinamos, incluso con el respaldo del módulo atrás. Y bueno, pues para que vean que es increíble cómo el ajedrez con esto de los ordenadores y la inteligencia artificial, pues todavía cobra más posibilidades y hay un mundo todavía muy grande por descubrir. Y bueno, pues nada, esperemos que les haya gustado esta idea interesante con D3 para que sorprendan a más de uno de sus rivales cuando les jueguen una Karoka. Claro que sí. Y cualquier idea de alguna novedad que quieran que revisemos, de alguna partida, de alguna apertura en particular, nos pueden comentar y nosotros buscaremos novedades en esa apertura. Eso es, exactamente. Bueno, pues les mandamos un fuertísimo abrazo. A nombre de High Chess, para nosotros, como siempre, es un gustazo acompañarnos y seguirles transmitiendo un poquito de ajedrez. Y pues bueno, nada, ojalá lo hayan disfrutado un montón. Seguiremos trabajando mucho para que ustedes sigan teniendo contenido nuevo cada semana y esperemos les guste mucho y ojalá nos puedan dejar ahí sus comentarios, sugerencias y sus amables likes.